El día de hoy, yo les aseguro, les prometo que no fue a propósito la decisión de ponerme esta camiseta de corazoncitos y venir a hablar aquí de emociones, sentimientos y demás cosas. De verdad que no. O sea, fue tipo, estoy grabando varios episodios un mismo día y entonces seleccioné los outfits y justamente ahorita que me estoy sentando a grabar, ¡ay, qué casualidad! Tengo corazoncitos para hablar de emociones. Pero no fue planeado, fue casualidad. Bueno, causalidad, creo más en eso. En fin, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Mochila, 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 mochila. ¡Uy! No deja de darme risa al cantar esto para el intro, se lo juro. Hola, bienvenidos a Mochila Cristiana. Mi nombre es Miranda Pérez y este es un podcast de crecimiento personal y espiritual. El día de hoy, como en todos y cada uno de los episodios, quiero invitarte a que por favor formes parte de esta hermosa, bonita comunidad. ¿Cómo puedes hacerlo? Únicamente haciendo clic en la parte de abajo que dice suscribir y activando la campanita que se te va a colocar al ladito para que cada vez que se publique un nuevo episodio, tú recibas la notificación en cada uno de los dispositivos vinculados al correo electrónico del cual te suscribas. ¡Ay, Dios mío! Bájale dos, Dariana. Recuerda que también estamos en Instagram y en TikTok, y que en cada una de las plataformas nos consigues como Mochila Cristiana. Tú escribes Mochila Cristiana aquí en YouTube y también te va a aparecer este podcast maravilloso. Recuerda que también puedes compartir nuestro contenido, puedes darle me gusta a todos los comentarios y todo ese tipo de cositas, tanto aquí en YouTube como en Instagram y en TikTok. En TikTok sigo sin compartir información nuevo contenido. No he creado nuevo contenido, mi hermana me va a matar, me va a estrangular. Pero bueno, poco a poco aquí vamos como que agarrando nuevamente el ritmo con cada una de estas plataformas. Y recuerda que también estamos en Patreon. ¿Qué ofrecemos en Patreon? La gran pregunta, la pregunta del millón. En Patreon lo que te ofrecemos es un acompañamiento 1 a 1 para que tú puedas construir el camino hacia tu propósito con mi ayuda. Yo no voy a hacer la tarea por ti. Yo lo que voy a hacer es brindarte herramientas, hacerte preguntas, que tengamos conversaciones incómodas para que tú puedas avanzar conforme al propósito por el cual tú has sido creada. Eso es lo que vamos a hacer gracias a ese canal habilitado que tenemos en Patreon por tan solo $77. Suena mucho, pero es poquito. Son 2 encuentros al mes y la verdad es que la tarea, el trabajo que hacemos juntos es grandísimo, es maravilloso y bueno, nada, espero por allí. Para comenzar a dar tus pasos de fe, para comenzar a caminar conforme a tu propósito, eso es lo que hacemos allí en Patreon. Estoy sudando, estoy como corriendo, entonces vamos a calmarnos. Bien, creo que he batido el récord. He hablado sobre las plataformas en las cuales te puedes suscribir y formar parte de esta bonita comunidad en menos de 3 minutos. Esto para mí es un logro, un éxito. Y normalmente ustedes saben que yo para cada uno de estos episodios, ya yo se los he contado, por eso es que lo saben, como que yo llego y... Ay, no se prende la luz del porche ya. Ajá, ahora sí. Yo llego y hago un bosquejo. Y en ese bosquejo, entonces yo como que escribo todo lo que quiero decir aquí en el podcast y ya lo voy desarrollando, ¿cierto? Episodio 41, mis emociones. No hay bosquejo, mi gente. Aquí venimos inspirados, así de tú a, o sea, así, face to face, de tú a tu intimidad real. Voy a abrir mi corazón a hablar de este tema tan bonito y tan delicado, el cual son nuestras emociones, y quiero tratar de no extenderme mucho. Primero, porque ya son las 6:30 de la tarde, para llegar la gente de tu cumpleaños, mi primo, y esto sí se va a activar el compartir familiar. Entonces, no quiero yo estar aquí, aparte de que va a haber ruido, bueno, bla. No, vamos rapidito. Y segundo, porque no quiero llegar aquí a confundirlos. La verdad es que las emociones, benditas, amadas, deliciosas, preciosas emociones, sentimientos, emociones, vamos a como que hablar de esto. Son... Muy bien, me tocó poner pausa porque esto se había pegado, pero bueno, son exactamente donde quedé, pero bueno, vamos. Esto es un tema de verdad que puede ser muy delicado, puede ser muy extenso, puede ser muy complejo, ¿no? Porque hablar de emociones, de sentimientos, de eso que todos tenemos, todos albergamos, todos conocemos, pero a la hora de explicarlos, a la hora de hablar de ellos, puede ser muy
o sea, nos coloca en una posición de mucha vulnerabilidad. Entonces, por eso puede ser muy complejo y delicado hablar de esto. Pero entonces, vamos a hablar básicamente de. Hay una película, Riley se llama la protagonista, es comiquita de Disney, que a mí me encanta porque es básicamente eso. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son eso, esos muñequitos que se muestran en la cabecita de Riley. Y acá, preguntándole a San Google, yo coloqué emociones, escribí emociones. Entonces, ¿qué son las emociones? Es lo primero que me aparece así resaltado y todo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Entonces, las emociones, según la primera imagen, así yo me voy a ir aquí a lo primero. La primera imagen que me muestra, vamos aquí a abrir enlace en una pestaña nueva, está felicidad, o sea, es que está muy chiquitico. Felicidad, triste, enamorado, enfado, aburrido, alegre. Está muy chiquita la imagen, ya vamos a ver si aquí abriendo el link me la muestra más grande, sí. Entonces, está asustado, vamos a comenzar de cero otra vez. Feliz, triste, enamorado, enfadado, aburrido, alegre, asustado, enfermo, preocupado, tranquilo, sorprendido, pensativo, confundido, deprimido, molesto, nervioso, serio, emocionado, avergonzado y orgulloso. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 4, tenemos 20 emociones descritas según esta imagen. Me gusta, voy a guardarla y se las voy a colocar aquí. También obviamente la fuente, porque no quiero ser, bueno, voy a dejarla acá, así, porque no sé cómo, ahorita vemos cómo lo guardo, dejo el link acá. Entonces, estas emociones, esto está chévere. Les voy a dejar de verdad este link en la parte de abajo. Este artículo precisamente no lo había abierto, pero está como que hay unas actividades para hacer. Está cool, ¿ok? Está cool esto. Luego se los dejo ahí abajito y también hago las actividades. Pero bueno, según esta imagen que nos describe estas 20 emociones, podemos ver que las emociones son bastante amplias. Y yo como que las que más así escuchamos o tendemos como que a tener en cuenta son la de felicidad, la de enojo, la de tristeza, la de miedo. Son como que 4 o 5 principales, ¿no? Así, y como que el dolor, ¿no? Que va mucho con la tristeza, el enamoramiento, todas estas cositas que son las emociones que se despiertan en cada uno de nosotros. Ya vemos que son reacciones que representan modos de adaptación acorde a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces las emociones aquí no nos dicen si son buenas o son malas. O sea, esto es una reacción de nuestro cerebro acorde a lo que estamos viviendo, acorde a lo que estamos sintiendo, lo que estamos presenciando, acorde a lo que está pasando a nuestro alrededor. Nuestro cerebro es estimulado y comienza a sentir unas emociones conforme a esto que está sucediendo. Por ejemplo, yo me voy a ir a lanzar de paracaídas. Puedo tener la emoción de felicidad porque voy a hacer algo nuevo, combinada con la emoción de miedo porque es algo nuevo, nunca lo he hecho y wow, ¿cierto? Entonces son muchas emociones. La emoción de que voy a ver a mi enamorado. Obviamente la emoción va a ser de mucha felicidad, mucho enamoramiento, porque es como que la persona que me está pretendiendo está en una etapa de enamoramiento. Ay, sí, entonces me voy a sentir muy feliz, me voy a sentir enamorada cuando llegue esto, lo otro. O sea, puede haber incluso combinaciones de emociones. Pero como yo no soy psicólogo y yo no quiero venir aquí a darles una clase sobre emociones, quiero hablarles de mi experiencia, cómo yo he aprendido a lidiar con las emociones no tan positivas, o sea, esas emociones que no reconocemos de una forma tan positiva. ¿Por qué? Porque yo soy una persona muy espontánea, soy una persona muy alegre, soy una persona que si tú no me conoces y le preguntas a otra persona qué tal es Dariana, yo creo, ¿no? O sea, voy a preguntarle a alguien y voy a colocar su respuesta. ¿Cómo defines a Dariana, no? Es Dariana Pérez. Dariana Pérez es una mujer súper optimista, una persona clara en la vida, con unos sentimientos hermosísimos, una persona con una energía que te llena de alegría, es una persona muy consciente, muy inteligente, eh,
Ella ve las cosas, le trata de ver siempre la parte bonita de todo. Es una persona súper optimista y sobre todas las cosas es un ser único. De verdad que puedo decirlo con propiedad, es un ser único. Pero yo creería que no, Arena es muy espontánea, Arena es muy alegre, es muy divertida. Porque normalmente, como soy tan extrovertida, una de las características que a mí me caracterizan, valga la redundancia, es que mantengo como que en esa chispa alegre, enérgica, ¿sí? O sea, es algo que es parte de mi esencia, es parte de mi ser. Entonces, como toda la vida he sido así y me presento así ante todos, obviamente cuando no estoy en ese mood de emociones tan alegres, emociones tan felices, emociones tan positivas, como que no sé muy bien cómo actuar y cómo digerir cuando, por ejemplo, estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy frustrada, cuando siento miedo, cuando siento dolor, cuando estas emociones invaden mi ser. A mí, hace un tiempo, todavía estoy aprendiendo a gestionar estas emociones, pero hace un tiempo de verdad que yo era mi lema hace unos años. Las personas pueden ver mis redes sociales, bueno, en Instagram viejo, que ya no lo manejo, que ese era como un lema mío, que finge demencia y sé feliz. O sea, y era literalmente que yo vivía en ese lema, como que ignoraba todo el vacío que sentía, todos los miedos que tenía, todas las frustraciones en las que yo vivía, toda la tristeza que acumulaba en mi interior, y no las expresaba, sino que fingía demencia y vivía en una locura constante. Entonces, yo estoy aquí hablando sin saber si esto se ha pegado. No, va bien, creo que va bien. Entonces, eh, cuando ya yo conozco del amor de Dios, que comienzo como que a querer aprender, a vivir de lo que el Señor obviamente me enseña en su palabra, comenzar a vivir conforme a su voluntad y comenzar a entender que estas emociones Él las ha colocado en mi vida, positivas o negativas, o sea, y las lo coloco entre comillas el positivo, positivas o negativas, porque es que no son ni buenas ni malas. Las emociones son sencillamente la reacción, la forma en la que yo me siento debido al estímulo que tengo a mi alrededor, y entonces conforme ella comienza a tomar decisiones. Pero iniciando este proyecto de Mochila Cristiana, ya con el podcast y toda la cosa, yo en las historias destacadas de, de Mochila Cristiana, Instagram, dejé esto, donde hablo precisamente de este tema de emociones, donde hablo de la ira, de la frustración, donde hablo de la alegría, donde hablo de de las emociones negativas, solamente hablo de las emociones negativas. Hablo del miedo, de la frustración, de la ira, hablo 5 emociones, creo, negativas, pero o sea, es queriendo dar a entender que estas emociones no son ni positivas ni negativas, ahí lo dejo claro, sino que son emociones que nos permiten eh, manejar nuestras circunstancias, manejar lo que nos rodea, gestionar lo que tenemos. Entonces, yo cuando vivía únicamente desde mis emociones positivas y queriendo todo el tiempo estar feliz, alegre, que todo el tiempo fingiendo demencia para ser feliz, realmente no estaba feliz, porque estaba minimizando mis emociones. Y las emociones tenemos que vivirlas todas al 100. Y ojo, yo no quiero decir con esto que entonces cuando tengamos miedo voy a vivir al 100% con miedo y desde el miedo. Y no, o sea, esa emoción está allí, el miedo, para protegerme de algo que está representando un peligro ante mi vida. Para eso existe el miedo. Porque me voy a lanzar, siguiendo el mismo ejemplo de lanzarme por un paracaídas. Eso, yo puedo morir. Si el paracaídas no abre, puedo morir. Pero entonces no voy a tomar la decisión de que entonces no me voy a lanzar porque el miedo me detiene. Ojo, yo esto no lo voy a hacer empíricamente, lo voy a hacer con unos profesionales, lo quiero hacer en serio. Pero o sea, la idea es hacerlo así, con unos profesionales, unos paracaídas que se saben que sirven. Y bueno, o sea, hacerlo de buena manera, ¿no? No me voy a montar en un avión porque el avión arriba puede que, no sé, se estalle. Que no viajo nunca. No, mi gente. No hay que vivir desde el miedo, no hay que vivir desde esa emoción, sino entender que esa emoción me está protegiendo. ¿Sí? Es una emoción que me está enseñando que hay peligro a mi alrededor y que debo ser cautelosa en la medida que voy avanzando.
Entonces, las emociones todas son buenas, aunque algunas sean consideradas negativas. Las emociones quienes nos caracterizan. ¿Y por qué yo en este episodio vengo a hablarles de esto? Porque ya yo les he mencionado, ya yo les he contado que verdaderamente a mí, bueno, aquí mismo se los he dicho, me costaba un mundo gestionar estas emociones. Entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo yo he aprendido a gestionarlas de una mejor manera. No soy la mejor, me sigue costando algunas veces hablar sobre las cosas que me generan tristeza, las cosas que me generan de pronto un poco de dolor, que me generan un poco de molestia. Todavía me sigue costando manejar algunas cosas, algunas emociones, manifestarlas, ¿no? Las voy como que cocinando y gestionando dentro de mí, y a la hora de hablarles con la persona que de pronto se vea involucrado en esto me puede costar todavía, pero estoy en constante evolución según hablamos en el episodio pasado, estoy aprendiendo. Pero lo que quiero compartir contigo es cómo la palabra de Dios me ha ayudado a esto, a aprender a conocer mis emociones, aprender entonces en medio de este conocimiento de mis emociones, gestionarlas y entonces manifestarlas de una forma que yo no vaya a lastimar a las personas que me rodean. Porque es que, ojo, una emoción incluso donde yo vaya a estar súper feliz, si yo estoy demasiado feliz, puedo de pronto no pensar bien y entonces decir cualquier barbaridad, cualquier cosa y lastimar también a las personas que estén a mi alrededor. No solamente las emociones negativas, consideradas como negativas, son las que van a lastimar a quienes me rodean. Las que son consideradas positivas también lo pueden hacer. ¿Por qué? Hablo desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Yo al ser tan elocuente, tan extrovertida, tan todo el tiempo como hiperactiva, hay muchas veces que también paso por imprudente, porque a veces hablo sin pensar, entonces en medio de toda mi emoción de euforia, de alegría, empiezo a vociferar y puedo decir cosas que de pronto pueden, no todo el mundo que me rodee estar de acuerdo con esas cosas y entonces lastimo corazones. Entonces, como desde mi conocimiento al Señor, yo he aprendido a gestionar mis emociones y he aprendido a aplicar lo que el Señor me dice en su palabra para que entonces estas emociones no invadan mi vida e invadan también las vidas de las personas que me rodean. ¿Cómo lo hago? Pues estudiando la palabra del Señor, aprendiendo lo que allí el Señor me dice, me comparte día a día. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto. Voy a leerles varios versículos que encontré aquí en un blog que habla sobre las emociones, que habla sobre también nuestro propósito dentro de las emociones, sobre cómo nos sentimos en ellas, y me parece que es muy importante porque va mucho de la mano con lo que este proyecto, con lo que en este podcast, en este proyecto se quiere compartir. Dice, lo primero que tenemos que entender es el siguiente verso bíblico. Bueno, son varios versículos. Tenemos Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8, que dice, si pues hay algún estímulo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna participación en el Espíritu, alguna compasión y simpatía, haced que mi alegría sea completa. Sed de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, estando plenamente de acuerdo y con un mismo sentir. No hagáis nada por ambición egoísta ni por presunción, sino que con humildad. Considerad a los demás como mejores que vosotros. Que cada uno de vosotros no mire por sus propios intereses, sino por los de los demás. Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo de lo que pudiera aprovecharse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de esclavo, naciendo en semejanza humana y hallándose en forma humana, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso en una cruz. Esta es una palabra que verdaderamente considero es trascendental en cada una de nuestras vidas en cuanto hablamos de lo que son las emociones.
porque el mayor ejemplo de cómo debemos permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas y que sus frutos se noten en nuestras vidas, esos frutos los hablamos en un episodio que los voy a dejar aquí arribita en la cajita de descripción, la cajita que los va a llevar a ese episodio, cuáles son esos frutos que nos van a permitir vivir como que en plenitud, ¿no? Pero la única forma en la que podemos vivir dentro de esos frutos es estudiando la palabra de Dios, es conociendo lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y siguiendo ese ejemplo que Cristo ya nos dio. Si Cristo lo logró porque Él se hizo hombre, es porque tú y yo también lo podemos lograr, también lo podemos conquistar, también podemos vivir conforme a esa voluntad de Dios, porque Cristo vino a demostrarnos que somos capaces de hacer lo que Dios desea que hagamos, de hacer lo que Dios nos demanda y de que vivamos conforme a lo que aquí se nos es dicho, conforme a la compasión, la simpatía, la alegría, y entendiendo que todo esto es bajo un mismo amor, porque el hecho de que yo sienta rabia no me debe hacer olvidar de que las personas que me rodean, antes que hacerme sentir alguna rabia, primeramente hay amor hacia ellas, porque en eso es que debemos vivir. Y en la medida que yo he conocido del amor de Dios y que, como les explico, en la medida que vivimos conforme a esa voluntad de Dios, a eso que el Señor nos pide en su palabra, es que realmente aprendemos a conocer nuestras emociones. Y yo con esto no les quiero venir a decir que, ay, ya, eso es automático, estamos conociendo el amor de Dios y ya dejamos de sentir ira, dejamos de sentir dolor, dejamos de sentir miedo, porque esto es mentira. Pero en la medida que conocemos el amor de Dios, automáticamente también nos conocemos más a nosotros mismos. Y entonces al comenzar a entender nuestros miedos, las cosas que nos dan rabia, nuestros dolores, nuestros temores, nuestras tristezas, en la medida que también aprendemos a conocer esto y a conquistar esas emociones, también empezamos a conquistar el vivir fuera de nuestras emociones. Y entonces comenzamos a tomar decisiones no basadas en nuestras emociones, sino basados en lo que queremos, en lo que somos realmente, no en lo emocional. Y nosotras las mujeres, te voy a hablar desde este punto de vista, no sé, la verdad es que no sé si en su mayoría los hombres también viven de esta manera, así que no puedo hablar por ello, pero hablo desde mis conversaciones con mis amistades, conversaciones con otras mujeres que he tenido la oportunidad de conocer y desde mi persona. Nosotras las mujeres somos muy emocionales. Tendemos como que a tomar muchas decisiones basadas en nuestras emociones, en cómo nos sentimos, en cómo vivimos, nuestros sueños incluso los vamos basando en nuestras emociones. Y la palabra de Dios nos enseña a no vivir conforme a nuestras emociones, sino basándonos más en lo racional. Hace un rato tenía una conversación con una amiga donde alguien le comenta que, pero es que estás viviendo más desde tu cerebro emocional o desde tu cerebro racional. Oh, no, como para que no te vayas, no tomes esa decisión, para que no tomes esa decisión desde tu cerebro emocional, sino desde el racional. Y es verdad. O sea, nosotras las mujeres todos tenemos como que un hemisferio del cerebro que es emocional y otro que es racional. No me digan cuál porque ya psicóloga no soy, pero la teoría está en internet, la pueden buscar, sino que yo no la busqué aquí. Y no me quiero extender más en este episodio. Básicamente, desde el hemisferio del cerebro emocional, no somos tan racionales. Somos más impulsivos, somos más de tomar decisiones por impulso y no por lo que realmente queremos. Y esto se sigue parando. Entonces, la idea con esto es que el Señor, miren, terapia primero nos ayuda muchísimo, eso es cierto. Yo no le voy a quitar el crédito a la terapia porque soy incapaz. Yo soy 100% partidaria de que todo el mundo debe hacer terapia. Pero esto de la mano
de lo que el Señor nos enseña a la luz de la palabra también es genial, porque yo aprendí a gestionar mis emociones a la luz de la palabra, a través de la luz de la palabra, y obviamente con ejercicios que ya años después, que ya yo estaba como que más asentada en Colombia, comencé a hacer terapia y todas estas cosas, con ejercicios que mi terapeuta me colocaba, ¿sí? Entonces, básicamente, el tema con las emociones, cuando hablamos de las emociones, es comenzar a entender que las emociones existen para que podamos ser cautelosos, no para regir nuestras vidas. Y este es un episodio de media hora para, una vez más, decirles, gente, busquen conocer de Dios. ¿En serio? O sea, ya va. O sea, no hay nada más bonito que yo poder estar aquí sentada diciéndoles a cada uno de ustedes que yo he aprendido a gestionar mis emociones, que yo he aprendido a vivir no desde lo que es esas emociones. Cada que le doy grabar esto se para. Puedo ponerme a llorar, les juro. Bueno, este episodio va a terminar así. Muy lenta la cámara, la grabación, lo que sea, pero bueno, lo importante es que el audio creo que sí está quedando bien. ¿Ven? Aquí estoy gestionando un poco, esto me genera rabia, pero entonces la rabia no me debe impulsar. Este es el perfecto ejemplo. La rabia, en otra ocasión yo ya después grabo esto porque el episodio que esto es para después, voy a dejar esto así, cierro y me voy. La rabia me impulsaría a tomar esta decisión de ya dejar de grabar pero mi cerebro, ese sería mi cerebro emocional, mi cerebro viviendo desde mis emociones, desde que rabia, ya voy a dejar de hacer esto. Pero mi cerebro racional me dice, Dari, pero es que tú estás grabando porque de verdad no quieres que falte un episodio otra vez la otra semana, o sea, el próximo domingo. Entonces, graba tranquila, la gente va a entender si el video está quedando de esta forma. Al final de cuentas, esto es un podcast, este es mi cerebro racional. Yo estoy aquí hablando, pero mi cerebro está funcionando aquí de manera... Por eso es que tengo un podcast, porque por mi cerebro pasan muchas ideas y aquí las comparto, si no me vuelvo loca. Ajá, entonces, mi cerebro racional es el que toma la decisión y yo sigo grabando, sigo confiando en el proceso de que este episodio va a quedar muy bonito, de que este episodio va a poder ayudar a alguien. Pero esto lo hago es porque estoy compartiendo el amor de Dios y tomo una decisión racional desde lo que el Señor en su palabra nos dice. Por aquí apunté un verso, Santiago 1:20, que dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiera. Si yo me hubiese dejado llevar por la ira que sentía hace un ratico, porque ya se me pasó, yo ya no hubiese hecho la voluntad de Dios que grabar este episodio. Entonces, el Señor es claro en su palabra de que en la medida que nosotros le conocemos, Él nos permite desarrollar la paciencia y todas estas cosas que nos van a permitir vivir más de forma racional. Porque es que el vivir de una forma racional, vivir en paciencia, vivir en amor, vivir con mansedumbre, vivir dentro de todas estas cosas que son el fruto del Espíritu Santo, no son vivir sin emociones. Ojo, no es que yo no voy a dejar de sentir tristeza, no es que yo voy a dejar de sentir dolor, no es que yo vaya a dejar de sentir frustración o miedo, no, todo lo contrario. Es que en medio de estas emociones, las emociones no van a regir mis decisiones, las emociones no van a regir mi estilo de vida, sino que yo en lo racional, yo dejándome llevar por la voluntad de Dios, voy a tomar decisiones conforme a lo que he aprendido a cultivar en mi vida. Yo cultivo el amor, yo cultivo la paciencia, yo cultivo la mansedumbre. Entonces las cosechas van a ser amor, paciencia, mansedumbre. Esto es lo que yo quiero que entendamos con este episodio. Que las emociones no están para que entonces yo venga y me deje llevar por mi rabia, me deje llevar por mi espontaneidad, me deje llevar por mi felicidad. Porque incluso dejándome llevar por la felicidad y por la emoción del enamoramiento, por la emoción de que, ay, sí, me genera felicidad momentánea en este momento, tomé muchas malas decisiones que en el momento parecían las mejores, pero no nos tenemos que dejar llevar por las emociones y tenemos que dejarnos llevar por la voluntad de Dios. Y eso es dejarnos llevar más por la parte de nuestro cerebro que es racional.
Y aprender a ser racional no es fácil, y mucho menos cuando no tenemos una persona que nos enseñe a hacerlo. Pero básicamente en la palabra de Dios tenemos este manual que nos lleva a construir una vida dentro de eso, dentro de lo racional, dentro de lo que es la voluntad de Dios, dentro de lo que está bien, dentro de los parámetros de nuestra perspectiva, no de lo que la gente nos diga. Porque yo tomo mis decisiones conforme a lo que yo creo que es la voluntad de Dios y conforme a lo que se amolda a mi estilo de vida, porque yo no ando viviendo mi estilo de vida, yo no ando viviendo mi vida conforme a lo que los demás quieren, porque esa no es la voluntad de Dios. Entonces, la única forma que yo tengo de conocer la voluntad de Dios y comenzar a regir mi vida desde lo racional, desde lo que yo considero que es la voluntad de Dios, es buscando conocer la voluntad de Dios. Por acá les voy a leer Mateo 28, 18 al 20, que dice: Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y recordad que yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Esto es vivir dentro de nuestro propósito y olvidarnos un poco sobre nuestras emociones. Entender que ese propósito que tenemos de mostrar el amor de Dios es lo que primordial que debe regir nuestras vidas. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos olvidamos de este propósito. Entonces, por eso hoy quise compartir con ustedes este episodio tan bonito, tan maravilloso, en el cual les invito a que sintamos nuestras emociones, vivamos en nuestras emociones, pero no permitamos que nuestras emociones tomen decisiones por nosotros. Sintamos, sí, es importante sentir, es importante prestar atención a eso que sentimos, pero más importante es tomar decisiones desde lo racional. Este sentimiento es real, está sucediendo, está pasando, pero no es lo que rige mi vida. Desde allí es que tenemos siempre que pararnos y tomar decisiones. Así que, nada, espero que este episodio haya sido de ayuda para ustedes, haya sido un tema alentador para comenzar a conocer nuestras emociones y comenzar a practicar ejercicios para gestionar nuestras emociones. Una de las cosas que yo practico para gestionar mis emociones es la escritura. La verdad es que me ayuda mucho apuntar el cómo me siento, luego volver a leer esos sentimientos y entender que yo no puedo, o sea, en la medida que yo voy escribiendo, voy sacando ese sentimiento que de pronto me está albergando, que no es tan positivo, y voy como que también dándome cuenta de que, bueno, pero la voluntad de Dios es esto, bla, 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 bla. Entonces, la escritura me ayuda mucho en esto. Y luego volver a leerlo al paso del tiempo, a las semanas, a los días o al mes, dependiendo de, no sé, cuando me acuerdo que escribí eso y volverlo a leer, me permite darme cuenta que o primero son las hormonas, acorde al ciclo menstrual, las fechas, o sentirme orgullosa de las decisiones que tomé, o bueno, pero tomé una decisión que de pronto no era la mejor y que no estaba alineada a la voluntad de Dios. Entonces, el ejercicio que a mí me sirve para gestionar mis emociones es la escritura. Incluso para manifestarlo también muchas veces se me es más fácil escribirlo, una carta, un WhatsApp y después explicarlo, pero primero necesito como que escribirlo para poderlo entonces luego expresar y manifestar de una mejor manera con la otra persona. Entonces la invitación es a que tú descubras cuál es la mejor forma que tú puedes construir conforme a tus gustos, conforme a tu estilo de vida para gestionar esas emociones. Hablarlo, hay muchas personas que hablándolo se entienden más, otras que en sus pensamientos pueden gestionarlo todo de manera automática, radical, genial, pero pues como yo les comparto, a mí me sirve mucho la escritura. Y cuando tenemos nuestras sesiones uno a uno para la construcción del propósito del propósito de nuestras vidas, o sea, del camino en ese propósito, yo coloco esos ejercicios de escritura porque son de mucha revelación en nuestro diario vivir. Y bueno, nada, amorcitos, mochileros, preciosos, maravillosos. Espero que este episodio, como ya lo dije hace unos segunditos, haya sido de mucha ayuda para ustedes y que, nada, que puedan comenzar a gestionar un poco más sus emociones y recordar que los frutos del Espíritu Santo se ven manifestados en nuestras vidas cuando buscamos del Señor, y de esa forma nuestras emociones nos rigen nuestras vidas. Esa es la conclusión en sí de este episodio, que espero te pueda ayudar. Recuerda
que el sueño de este proyecto es que tú y yo demos la vuelta al mundo con un propósito. Y es el propósito de compartir el amor de Dios. Que Dios te bendiga. ¡Adiós!